La vida es una serie de decisiones entre el miedo y la fe. Cada día nos enfrentamos a situaciones en las que podemos avanzar con confianza o quedarnos paralizados por la incertidumbre. Nos preguntamos si realmente Dios tiene el control, si su promesa es suficiente, si podemos confiar en que Él obrará en nuestro favor. Y es precisamente en esos momentos cuando debemos decidir, ¿voy a actuar como si Dios estuviera conmigo o voy a permitir que el miedo dicte mi camino? Jesús nunca nos prometió una vida sin desafíos. Dijo claramente en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No evitaremos los tiempos difíciles, pero tenemos una garantía inquebrantable, Dios está con nosotros en cada paso, en cada prueba, en cada decisión. Cuando confiamos en Dios y actuamos sin temor, algo increíble sucede. Dejamos de vivir limitados por lo que creemos posible y comenzamos a caminar en el poder de su promesa. Vemos oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos, nos atrevemos a tomar decisiones con la certeza de que Dios ya está en el futuro preparando el camino. Así que antes de avanzar, quiero que declares en voz alta, hoy decido confiar en Dios, avanzar con fe y vivir con la certeza de que su propósito se cumplirá en mí. Que esta declaración sea el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Ahora, acompáñame en este viaje y veamos juntos lo que comienza a suceder cuando confías plenamente en Dios. Si Dios está contigo, ¿quién podría estar en tu contra? Imagina por un momento que caminas por un campo de batalla, pero no estás solo. A tu lado marchan ángeles, y delante de ti, la presencia de Dios abre camino. No importa lo que se interponga porque aquel que tiene el dominio sobre el universo entero está de tu lado. ¿Cómo podrías sentir miedo? ¿Cómo podrías dudar? Cuando Pablo escribió en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, no era una simple frase motivacional. Era una verdad que se experimenta en el espíritu, una certeza que transforma la forma en que enfrentamos la vida. Es el tipo de confianza que desafía el temor, que destruye la ansiedad y que nos lleva a actuar con una fe inquebrantable. Porque cuando realmente creemos que Dios está de nuestro lado, nuestra manera de vivir cambia. Ya no tomamos decisiones desde la inseguridad, sino desde la certeza de que cada paso está guiado por su propósito. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de la fe han vivido bajo esta convicción. David no miró el tamaño de Goliat, miró el tamaño de su Dios. Moisés no se detuvo ante el Mar Rojo, confió en que Dios abriría un camino. Daniel no temió el foso de los leones porque sabía que la presencia de Dios era más fuerte que cualquier peligro. Esa misma certeza está disponible para ti hoy. Pero confiar en Dios no es simplemente decir que creemos en Él, es vivir como si realmente lo creyéramos. Es actuar con la seguridad de que no tenemos nada que perder, porque Dios nos sostiene. Es enfrentar cada día con la valentía de quien sabe que la victoria ya ha sido ganada. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que enfrentas un problema lo hicieras con la convicción de que Dios ya tiene la solución. La confianza en Dios no es solo una idea bonita, es una fuerza que transforma la manera en que experimentamos la vida. Nos libera del peso del miedo, nos da una perspectiva completamente nueva. Lo que antes nos preocupaba deja de tener el mismo poder sobre nosotros. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del respaldo del Creador del universo. Ahora bien, confiar en Dios no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que sin importar cuán grande sea la tormenta, sabrás que Él tiene el control. Significa que cuando todo parezca incierto, su promesa será la roca sobre la que te apoyas. Y lo más hermoso de todo es que esta confianza no se basa en nuestras emociones, sino en la fidelidad de Dios. Piensa en esto, ¿cuántas veces Dios ha estado contigo cuando creíste que no había salida? ¿Cuántas veces ha abierto caminos donde solo veías muros? Su amor y protección han estado presentes en cada paso de tu vida, incluso en los momentos en que no lo notaste. Y si Él ha sido fiel hasta aquí, ¿qué te hace pensar que no lo será ahora? Cuando vives con esta certeza, comienzas a ver el mundo de manera diferente. Los problemas ya no te dominan, las preocupaciones ya no te paralizan, porque entiendes que el Dios que creó el cielo y la tierra está a tu favor. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede destruir el propósito que Él ha puesto en tu vida. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe, a soltar el miedo,
a abandonar la incertidumbre y a confiar completamente en Dios. Actúa como si no tuvieras nada que perder, porque en realidad, con Él, siempre tienes la victoria asegurada. Camina con la confianza de que cada puerta que Él abre es para tu bien y cada obstáculo que permite es solo una oportunidad para fortalecer tu fe. Confía, actúa y observa cómo todo comienza a cambiar. Porque cuando te aferras a la verdad de que Dios está contigo, vivirás con una seguridad que el mundo no puede entender. Y lo mejor de todo es que comenzarás a ver milagros donde antes solo veías problemas. Porque la fe en Dios no solo transforma tu corazón, transforma tu realidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando decides confiar plenamente en Dios, algo en tu interior cambia. Ya no ves la vida con los mismos ojos, porque la certeza de su presencia te da una nueva perspectiva. Lo que antes parecía imposible ahora se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. La fe no es solo creer en lo que no se ve, es actuar con la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Es caminar con la confianza de que, aunque no entiendas todo lo que sucede, su plan es perfecto y su amor es inquebrantable. La clave está en soltar el control. Nos cuesta porque queremos manejar cada detalle, asegurarnos de que todo salga según nuestras expectativas. Pero Dios nos llama a confiar, a soltar nuestra necesidad de tener todas las respuestas y descansar en su soberanía. No es fácil, porque el mundo nos enseña que debemos tener todo bajo control, que debemos anticiparnos a cada problema. Pero Dios nos muestra un camino diferente, confiar en que Él ya tiene la solución antes incluso de que veamos el problema. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, le dio una lección sobre la confianza. Pedro pudo caminar mientras su mirada estaba fija en Jesús, pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. No fue el agua lo que lo hizo caer, fue su falta de confianza en aquel que lo había llamado. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Dios nos llama a caminar en fe, pero cuando vemos los problemas, las dudas comienzan a crecer y nuestra fe tambalea. Sin embargo, lo maravilloso de esta historia es que cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano y lo sostuvo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Aun cuando nuestra fe flaquea, aun cuando las dudas nos invaden, Él sigue allí, sosteniéndonos. Su amor no depende de nuestra capacidad de confiar, su fidelidad no cambia por nuestras inseguridades. Y eso nos da una gran paz. Saber que Dios es constante, que no cambia, que su amor y cuidado por nosotros no dependen de nuestro desempeño. No importa cuántas veces hayamos dudado, cuántas veces hayamos sentido miedo, Él sigue estando con nosotros, llamándonos a confiar, a dar un paso más allá de nuestra zona de confort. A caminar en la certeza de que su gracia es suficiente. La confianza en Dios nos libera del peso de la ansiedad. Muchas veces nos preocupamos por el futuro, por lo que vendrá, por cómo resolveremos cada situación. Pero cuando entendemos que Dios ya está en nuestro futuro, que Él ya ha preparado el camino, nuestra carga se aligera. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dios quiere que vivamos en el presente, que confiemos en que Él proveerá, que no nos preocupemos por lo que aún no ha sucedido. La ansiedad es una batalla mental que nos roba la paz, nos hace vivir en un constante estado de inquietud. Pero la fe nos invita a descansar, a soltar nuestras cargas en manos de aquel que tiene el control absoluto. Cuando vivimos confiando en Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que los problemas desaparezcan, sino que ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Ya no vivimos en función de nuestras circunstancias, sino en función de la certeza de que Dios es más grande que cualquier situación. Piensa en las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. Recuerda esos momentos en los que creíste que no había salida, pero Él hizo un camino. A veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y nos preocupamos nuevamente cuando enfrentamos algo nuevo. Pero si Él fue fiel antes, lo será otra vez. Su amor y su poder no cambian. Uno de los mayores desafíos de la fe es confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando enfrentamos pruebas que parecen no tener sentido,
ahí es donde nuestra confianza es puesta a prueba. Pero es en esos momentos donde nuestra fe crece más. Porque confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando todo parece oscuro es lo que realmente fortalece nuestro espíritu. Job es un gran ejemplo de esto. Lo perdió todo, sufrió más de lo que cualquiera podría imaginar. Pero en medio de su dolor, declaró, aunque él me mate, en él esperaré, Job 13:15. Esa es una fe inquebrantable. No basada en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, incluso en medio de la prueba. A veces, Dios permite que pasemos por tiempos difíciles no para destruirnos, sino para fortalecernos. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestra fe se fortalece en la adversidad. Cada prueba es una oportunidad para confiar más en Dios, para depender más de Él, para ver su poder obrando en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. No tengas miedo de lo que viene. Dios ya está allí. No temas al futuro, porque Él es el dueño del tiempo. No dejes que la incertidumbre te paralice, porque su amor te sostiene. Cada día es una oportunidad para confiar más, para caminar con mayor seguridad, para vivir con la certeza de que no hay nada que pueda separarte de su amor. Cuando decides confiar en Dios, tu vida cambia radicalmente. Ya no vives preocupado, ya no tomas decisiones basadas en el temor. En lugar de eso, avanzas con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Y esa confianza es la que te permite experimentar la verdadera libertad. Porque la fe no solo nos da esperanza, nos da libertad. Libertad del miedo, de la ansiedad, de la necesidad de controlarlo todo. Nos permite vivir con la tranquilidad de que pase lo que pase, Dios sigue en su trono, sigue siendo bueno, sigue amándonos con un amor que nunca falla. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión, suelta el miedo, entrega tus preocupaciones a Dios y camina en fe. Vive con la certeza de que Él está contigo, de que su amor es suficiente, de que su plan para ti es mejor de lo que puedes imaginar. No importa lo que enfrentes, su gracia será suficiente. Confía. Actúa. Y observa cómo Dios transforma tu vida. Porque cuando pones tu confianza en Él, verás milagros donde antes solo veías problemas. Verás su mano guiándote en cada paso. Y lo mejor de todo, vivirás con una paz que nada ni nadie podrá quitarte. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a confiar en Dios de verdad, nuestra perspectiva cambia completamente. La vida deja de ser una lucha constante por controlar cada detalle y se convierte en un viaje de fe en el que caminamos con la certeza de que Él tiene el control. Pero confiar en Dios no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos dificultades. Significa que, aún en medio de la tormenta, sabemos que Él está con nosotros y que no nos dejará solos. Es normal que, en algunos momentos, sintamos temor o dudas. Somos humanos, y nuestra mente busca seguridad en lo que podemos ver y tocar. Pero Dios nos llama a una seguridad mayor, una que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Muchas veces nos cuesta soltar porque creemos que si no nos aferramos a nuestras preocupaciones, las cosas saldrán mal. Pero la verdad es que cuando entregamos todo en sus manos, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La historia de Abraham es un claro ejemplo de confianza total en Dios. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años sin que viera el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, Abraham creyó. No porque las circunstancias fueran favorables, sino porque confiaba en quien le había prometido. Y aunque en algún momento intentó ayudar a Dios a cumplir la promesa por sus propios medios, al final entendió que la fidelidad de Dios no depende de nuestro esfuerzo, sino de su perfecto plan. Nosotros también pasamos por momentos en los que nos preguntamos si Dios realmente cumplirá lo que ha dicho. Tal vez hemos esperado una respuesta, una puerta abierta, un milagro, y parece que nada sucede. En esos momentos, es fácil caer en la desesperanza y en la tentación de tomar las cosas en nuestras propias manos. Pero Dios nos invita a esperar con confianza, sabiendo que sus tiempos son perfectos y que nunca llega tarde. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a ver cada situación como una oportunidad para crecer. En lugar de enfocarnos en lo que no entendemos,
comenzamos a buscar lo que Dios nos quiere enseñar en cada proceso. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad un entrenamiento para lo que vendrá después. Dios usa cada circunstancia para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para algo mayor. La Biblia nos muestra que todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por tiempos de prueba antes de ver la manifestación de las promesas de Dios. José tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, la esclavitud y la cárcel antes de llegar a ser el gobernador de Egipto. Moisés tuvo que atravesar el desierto antes de liderar al pueblo de Israel a la tierra prometida. David tuvo que enfrentarse a gigantes y huir por su vida antes de convertirse en rey. Lo mismo sucede con nosotros. Tal vez ahora no entendemos por qué estamos atravesando ciertas pruebas, pero Dios tiene un propósito en cada una de ellas. Cuando confiamos en su plan, dejamos de ver las dificultades como castigos y empezamos a verlas como oportunidades para crecer en fe. La confianza en Dios no es pasiva, es activa. No significa quedarnos de brazos cruzados esperando que todo suceda, sino actuar con la seguridad de que Dios está obrando. Es dar pasos de fe, aun cuando no veamos el camino completo. Es obedecer, aun cuando no entendamos del todo. Muchas veces, Dios nos pide que demos un paso antes de mostrar lo que tiene preparado. Cuando el pueblo de Israel llegó al río Jordán, Dios les dijo que cruzaran, pero el agua no se abrió hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. Fue un acto de fe. Ellos tuvieron que confiar en que Dios haría su parte cuando ellos hicieran la suya. Así es en nuestra vida. A veces estamos esperando que Dios nos muestre el siguiente paso, pero Él está esperando que obedezcamos primero. Quiere que caminemos por fe, confiando en que Él abrirá camino en el momento preciso. Cuando decidimos vivir confiando en Dios, nuestra manera de orar también cambia. Dejamos de orar desde la ansiedad y comenzamos a orar desde la seguridad. En lugar de orar con miedo, empezamos a declarar su fidelidad. En lugar de pedir con desesperación, comenzamos a agradecer con fe. Jesús nos enseñó a orar con confianza. En Marcos 11:24 dijo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe no espera ver para creer, cree antes de ver. Pero confiar en Dios también implica soltar lo que no entendemos. Hay cosas que nunca podremos explicar, situaciones que no tienen sentido desde nuestra perspectiva humana. En esos momentos, la confianza se vuelve aún más importante. Job pasó por una prueba extremadamente difícil. Perdió todo en un solo día, su familia, sus riquezas y su salud. No entendía por qué le estaba sucediendo eso, pero aún así dijo, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos. No significa que no sintamos dolor o que no tengamos preguntas. Significa que, aún en medio de la incertidumbre, elegimos creer que Dios sigue siendo bueno y que su plan es mayor que nuestra comprensión. Vivir confiando en Dios nos permite experimentar su paz, una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Filipenses 4:6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un regalo para quienes deciden soltar el control y confiar. No significa que no habrá problemas, pero significa que esos problemas ya no nos dominarán. Nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en quien nos sostiene. Hoy Dios te invita a confiar más en Él. A soltar el miedo, a dejar la ansiedad, a caminar con la seguridad de que Él va delante de ti. No importa lo que estés enfrentando, su amor y su poder son más grandes que cualquier dificultad. Tal vez has estado luchando con preocupaciones, con incertidumbre sobre el futuro. Tal vez has sentido que no tienes el control y eso te llena de ansiedad. Pero hoy Dios te dice, descansa en mí. No tienes que llevar esa carga solo. Yo estoy contigo. Elige confiar. Decide caminar en fe. Y verás cómo Dios transforma cada situación para bien. Porque Él es fiel, y cuando pones tu confianza en Él, nunca serás defraudado.
Confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que sabemos que no estamos solos en medio de ellas. A lo largo de la vida, enfrentamos pruebas, momentos de incertidumbre y situaciones que parecen no tener solución. Sin embargo, en cada circunstancia, Dios nos invita a depositar nuestra confianza en Él, a descansar en su soberanía y a creer que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Una de las mayores luchas que enfrentamos como seres humanos es la necesidad de control. Queremos saber qué sucederá, cuándo y cómo. Queremos tener la certeza de que las cosas saldrán como esperamos. Pero Dios nos llama a soltar esa necesidad y a confiar en que Él tiene el control, aun cuando todo parezca incierto. La fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios y en su fidelidad inquebrantable. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron que confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles. Un caso impactante es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre justo, fiel a Dios, pero aún así enfrentó la prueba de ser arrojado a los leones por su fe. En ese momento, no tenía ninguna garantía humana de que sobreviviría, pero confiaba en Dios. Su confianza no estaba basada en la certeza de que no sufriría, sino en el carácter de Dios. Y Dios, en su fidelidad, cerró la boca de los leones y lo libró. Así como Daniel, nosotros también enfrentamos momentos en los que parece que estamos rodeados por leones. Puede ser una situación económica difícil, una crisis familiar, un diagnóstico médico, o incluso una batalla interna con el miedo y la ansiedad. En esos momentos, Dios nos llama a levantar nuestra mirada y recordar que Él es más grande que cualquier circunstancia. Confiar en Dios no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que no tenemos que enfrentarlos solos. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas porque tiene un propósito mayor que aún no vemos. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños en los que Dios le mostraba que llegaría a una posición de autoridad. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, pasó por un proceso muy difícil. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado por años. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida se estaba alejando cada vez más de la promesa de Dios. Sin embargo, Dios estaba orquestando cada detalle. Al final, José fue exaltado a la posición que Dios le había prometido, y lo que parecía una serie de injusticias se convirtió en la preparación para su destino. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos pasando por ciertas dificultades, por qué las cosas no suceden como esperábamos, o por qué Dios permite que atravesemos temporadas de prueba. Pero cuando confiamos en Él, sabemos que cada momento difícil es parte del proceso de preparación para lo que Él tiene para nosotros. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Cada lágrima, cada oración, cada espera tiene un propósito. Confiar en Dios también implica aprender a soltar lo que no podemos cambiar. Hay cosas que no están en nuestras manos, decisiones que otros toman, circunstancias que escapan de nuestro control. Intentar resolverlo todo por nuestra cuenta solo nos llevará a la frustración y al agotamiento. En cambio, cuando aprendemos a dejar nuestras cargas en las manos de Dios, experimentamos su paz. Jesús nos invita a hacerlo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Este descanso no significa ausencia de problemas, sino una paz sobrenatural en medio de ellos. Otro aspecto de la confianza en Dios es la obediencia. Muchas veces, Dios nos pide que demos pasos de fe sin tener toda la información. Nos llama a obedecer, aunque no entendamos completamente el panorama. Un ejemplo claro de esto es cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Era una petición que no tenía sentido desde una perspectiva humana. Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios había dicho que haría una gran nación. Sin embargo, Abraham confió en Dios y obedeció. Justo en el momento crítico, Dios proveyó un carnero como sacrificio, mostrando que su plan siempre había sido perfecto. Así como Abraham, nosotros también enfrentamos momentos en los que Dios nos pide que demos pasos de fe sin entender completamente su propósito. Tal vez nos llama a dejar un trabajo, a mudarnos a otro lugar, a iniciar un proyecto o a servir en un área específica. En esos momentos, podemos sentir temor o incertidumbre,
pero la confianza en Dios nos impulsa a obedecer con la seguridad de que Él tiene un plan mayor. La confianza en Dios también se refleja en nuestra manera de orar. En lugar de acercarnos a Él con desesperación y duda, aprendemos a orar con fe y gratitud. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud es una expresión de confianza. Cuando agradecemos a Dios incluso antes de ver la respuesta, demostramos que creemos en su fidelidad. A lo largo de la vida, enfrentaremos momentos en los que nuestra confianza en Dios será puesta a prueba. Puede ser en tiempos de escasez, de enfermedad, de pérdidas o de incertidumbre. Pero cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Dios nos ha dado promesas, y Él nunca falla. Su amor por nosotros es inmutable, y su fidelidad es eterna. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios está contigo. No estás solo en esta batalla. Él te sostiene, te guía y te fortalece. No permitas que el miedo o la duda te roben la paz. Entrégale tus preocupaciones y confía en que su plan es perfecto. No siempre entenderemos el por qué, pero podemos descansar en el quién. Y ese quién es un Dios bueno, fiel y amoroso. Decide hoy confiar en Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino entrégale cada área de tu vida. Suelta el miedo, deja la ansiedad y camina con la seguridad de que Él tiene el control. Porque cuando confías en Dios, puedes vivir con paz, con esperanza y con la certeza de que Él nunca te fallará. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Y sí, en el momento duele, en el momento parece que todo se derrumba, pero cada historia de la Biblia nos muestra que lo que parecía un final en realidad era un comienzo. José estuvo años en prisión antes de gobernar Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel, y David fue perseguido antes de convertirse en rey. En cada una de estas historias, el plan de Dios era perfecto, aunque en el momento no lo pareciera. Puede que hoy no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, quizás sientas que todo está fuera de control, pero la verdad es que nada escapa de sus manos. Cada detalle, cada circunstancia y cada giro inesperado forman parte de su propósito. Si confías en Él, verás cómo todo comienza a tener sentido. El ser humano tiene la tendencia natural de querer entender todo. Buscamos respuestas, queremos lógica, tratamos de anticiparnos a lo que vendrá, pero la realidad es que muchas veces no obtenemos esas respuestas de inmediato. Nos desesperamos porque sentimos que todo escapa de nuestro control y olvidamos que nunca estuvimos diseñados para controlarlo todo. La vida está llena de momentos en los que parece que Dios guarda silencio, en los que la incertidumbre nos rodea, en los que sentimos que todo lo que soñamos y planeamos se desmorona. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada, cuando tenemos que decidir si confiamos en lo que vemos o en lo que Dios ha prometido. Imagina a José en la prisión. Dios le había dado sueños de grandeza, le había mostrado que su vida sería extraordinaria, pero en ese momento lo único que veía eran paredes de piedra y rejas que lo mantenían encerrado. Seguramente en más de una ocasión se preguntó por qué estaba allí si Dios tenía un propósito más grande para él. Seguramente luchó con pensamientos de duda, con la tentación de rendirse, con la sensación de haber sido olvidado. Sin embargo, Dios no lo había olvidado. Dios lo estaba preparando. Cada día en la cárcel, cada experiencia vivida, cada injusticia sufrida, formaba parte de un plan mucho mayor. La historia de Moisés es similar. Nació en circunstancias difíciles, fue criado en el palacio de Faraón, pero terminó huyendo al desierto después de cometer un error. Pasó 40 años en la soledad del desierto, alejado de la vida que había conocido. ¿Cuántas veces habrá pensado que su vida no tenía sentido? ¿Cuántas veces habrá sentido que su destino se había desviado? Sin embargo, Dios lo estaba formando. En el silencio del desierto, en la aparente monotonía de cuidar ovejas, Dios estaba preparando su carácter, fortaleciéndolo para la misión que vendría después. ¿Y qué decir de David?
ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero en lugar de ser llevado directamente al trono, tuvo que atravesar años de persecución. Saúl, el rey en funciones, intentó matarlo en múltiples ocasiones. David tuvo que esconderse en cuevas, vivir como fugitivo, enfrentarse a la traición y a la incertidumbre. En más de una ocasión, tuvo la oportunidad de tomar la justicia por su propia mano, de acabar con la vida de Saúl y acelerar su camino al trono, pero decidió esperar en Dios. No fue fácil. Hubo noches de angustia, de lágrimas, de preguntas sin respuestas. Pero cuando finalmente llegó el momento de reinar, estaba preparado. Su corazón había sido moldeado por las pruebas que enfrentó. Así como Dios tenía un plan para José, Moisés y David, también tiene un plan para ti. Aunque ahora mismo no lo entiendas, aunque sientas que las cosas no tienen sentido, aunque todo parezca estar en contra, Dios está obrando. Lo que hoy parece ser un final puede ser el comienzo de algo mucho más grande. La diferencia entre ver la mano de Dios en nuestra vida o quedarnos atrapados en la desesperanza está en nuestra capacidad de confiar en Él aun cuando no entendemos lo que está haciendo. Confiar en Dios no significa que todo será fácil. No significa que nunca tendremos momentos de duda o de dolor. Pero sí significa que, incluso en medio de esos momentos, podemos tener paz. Significa que podemos caminar con la certeza de que Dios está con nosotros, que no nos ha abandonado y que su plan para nosotros sigue en marcha. Si miras hacia atrás en tu vida, probablemente encontrarás momentos en los que pensaste que todo estaba perdido, que no había salida, que no había esperanza. Pero aquí estás. De alguna manera, Dios te sostuvo, te dio fuerzas, abrió caminos donde no los había. Y si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Hoy tal vez sientas que todo está fuera de control. Quizás enfrentas una crisis financiera, problemas en tus relaciones, una enfermedad, un sueño que parece inalcanzable. Es fácil dejarse llevar por la desesperanza, pero quiero recordarte que Dios sigue teniendo el control. Nada de lo que ocurre en tu vida lo toma por sorpresa. Él no improvisa, no se equivoca, no te ha olvidado. A veces, Dios permite que atravesemos tiempos difíciles porque nos está preparando para algo mayor. Otras veces, usa esas dificultades para enseñarnos a depender más de Él. Y otras veces, simplemente nos está protegiendo de algo que no podemos ver. Lo cierto es que, aunque no entendamos lo que está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto. Si hoy te sientes desanimado, si sientes que todo se derrumba a tu alrededor, quiero invitarte a que pongas tu confianza en Dios. No importa cuán oscuro parezca el camino, Él sigue siendo la luz que guía tus pasos. No importa cuán grande sea el problema, Él sigue siendo más grande. No importa cuán imposible parezca la situación, Él sigue siendo el Dios de lo imposible. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Si te ha permitido llegar a este punto, es porque aún hay más por delante. Su propósito en tu vida no ha terminado. Los momentos de prueba no son el final de la historia, sino el proceso a través del cual Dios te está preparando para algo mayor. No te rindas. No pierdas la fe. No dejes que la incertidumbre te robe la paz. Sigue adelante, confiando en que Dios está obrando, aun cuando no lo puedas ver. Un día mirarás atrás y entenderás que cada paso, cada lágrima, cada batalla, tenía un propósito. Y entonces verás que lo que parecía un final, en realidad era solo el principio de algo mucho más grande. Dios es experto en convertir lo imposible en posible, en transformar lo que parecía perdido en una nueva oportunidad, en abrir caminos donde no los hay. Pero para verlo obrar, necesitamos aprender a confiar en sus tiempos y en su manera de hacer las cosas. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, milagros al instante, pero Dios trabaja de una forma diferente. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Mientras nosotros nos enfocamos en lo que está delante de nuestros ojos, Él está viendo el panorama completo. Es difícil esperar cuando sentimos que el tiempo se nos agota. Es difícil confiar cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Es difícil creer cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Pero precisamente ahí es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Creer cuando todo está bien es fácil, pero confiar en Dios cuando todo parece ir en nuestra contra es lo que realmente demuestra dónde está nuestra fe.
Miremos la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa, le dijo que sería padre de muchas naciones, que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años, y la promesa no se cumplía. Su esposa Sara era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Desde una perspectiva humana, era imposible. Pero Dios no es limitado por las circunstancias. Aunque parecía que ya no había esperanza, aunque la lógica decía que era demasiado tarde, Dios cumplió su promesa. Isaac nació en el tiempo perfecto de Dios, no en el tiempo que Abraham y Sara hubieran querido, pero sí en el momento exacto dentro del plan divino. Este patrón se repite a lo largo de toda la Biblia. Dios da una promesa, pero antes de cumplirla, permite un proceso. No porque disfrute vernos esperar o porque quiera que suframos, sino porque en ese proceso nos moldea, nos enseña, nos transforma. La espera no es un castigo, es una preparación. Si José hubiese llegado al trono de Egipto sin haber pasado por la esclavitud y la prisión, probablemente no habría sido el líder sabio y compasivo que fue. Si Moisés no hubiese pasado años en el desierto, tal vez no habría tenido la humildad y la fortaleza para guiar al pueblo de Israel. Si David hubiese sido rey inmediatamente después de ser ungido, quizás no habría desarrollado el corazón conforme al de Dios que lo caracterizó. Lo mismo sucede con nosotros. Puede que hoy no entendamos por qué estamos atravesando ciertas pruebas, por qué los sueños que Dios puso en nuestro corazón aún no se cumplen, por qué parece que estamos estancados mientras otros avanzan. Pero si confiamos en Dios, si nos mantenemos firmes en la fe, un día miraremos atrás y veremos que cada paso tenía un propósito. A veces, Dios nos lleva por un camino más largo del que esperábamos. Nos hace esperar más de lo que quisiéramos, nos permite enfrentar obstáculos que parecen innecesarios. Pero cada detalle de nuestro viaje tiene un propósito. En el libro de Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no los llevó por el camino más corto hacia la tierra prometida, aunque existía uno. En lugar de eso, los llevó por el desierto, por un camino más largo y difícil. ¿Por qué? Porque aún no estaban preparados. Dios sabía que si enfrentaban la guerra de inmediato, se desanimarían y querrían regresar a Egipto. Necesitaban pasar por un proceso en el que aprendieran a depender de Él, en el que su fe fuera fortalecida, en el que su carácter fuera moldeado. Lo mismo ocurre en nuestra vida. A veces queremos la bendición, pero no estamos preparados para manejarla. Queremos el éxito, pero nuestro carácter aún no está listo. Queremos la respuesta de Dios, pero aún no hemos aprendido las lecciones que Él quiere enseñarnos. Y porque nos ama, porque sabe lo que es mejor para nosotros, nos hace esperar. La espera puede ser difícil, pero en ella Dios está trabajando. Está enseñándonos a confiar, a depender de Él, a rendirnos completamente a su voluntad. Está quitando de nosotros lo que no nos conviene, está fortaleciendo nuestra fe, está preparándonos para lo que vendrá. Y cuando finalmente llegue el momento, cuando su propósito se cumpla en nuestra vida, entenderemos que todo tenía sentido. Uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra relación con Dios es tratar de adelantarnos a su plan. Intentamos forzar las cosas, buscamos soluciones humanas, nos desesperamos y tomamos decisiones apresuradas. Eso fue exactamente lo que hicieron Abraham y Sara cuando decidieron que la mejor forma de cumplir la promesa de Dios era que Abraham tuviera un hijo con Agar, la sierva de Sara. En su intento por ayudar a Dios, lo único que hicieron fue complicar más las cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando no sabemos esperar. Nos metemos en relaciones equivocadas, tomamos trabajos que no eran para nosotros, hacemos compromisos sin haber buscado primero la dirección de Dios. Y luego terminamos enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas. Pero Dios es tan bueno que, incluso cuando fallamos, sigue obrando en nuestra vida. Su gracia es mayor que nuestros errores, su amor es más grande que nuestras fallas. Si en algún momento tomaste un camino equivocado, si intentaste adelantarte a Dios y las cosas no salieron bien, no pienses que todo está perdido. Dios sigue teniendo un plan para ti. Él puede redimir cualquier situación, restaurar lo que se rompió, abrir nuevas puertas donde antes solo había muros. La clave está en rendirnos completamente a Él. En dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que sea Dios quien guíe nuestros pasos.
En confiar en que sus planes son mejores que los nuestros, en que sus tiempos son perfectos, en que su voluntad es lo mejor para nuestra vida. Quizás hoy sientes que has estado esperando demasiado, que has orado y clamado sin ver respuesta, que te has esforzado y las cosas no cambian. No te desanimes. Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Está preparando el camino, está moviendo piezas que aún no entiendes, está formando en ti el carácter que necesitas para la bendición que viene. El proceso puede ser doloroso, la espera puede ser difícil, pero la recompensa será mayor de lo que imaginas. Un día mirarás atrás y agradecerás que Dios no te dio lo que querías en el momento que lo pediste, sino en el momento que realmente lo necesitabas. Agradecerás cada puerta cerrada, cada retraso, cada obstáculo, porque te darás cuenta de que todo tenía un propósito. No pierdas la fe. No dejes que la desesperanza te robe la paz. Sigue confiando en Dios, sigue creyendo en sus promesas, sigue caminando con la certeza de que Él es fiel. Porque lo que hoy parece ser un final, en realidad es solo el comienzo de algo mucho más grande. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En la vida cristiana, la confianza en Dios no es solo un concepto teórico, sino una realidad que se vive día a día. Es fácil decir que confiamos en Él cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y las respuestas llegan rápido. Pero la verdadera confianza se demuestra en los momentos de incertidumbre, en los tiempos de espera, en las temporadas de prueba. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios prueba el corazón de sus hijos a través de la espera. José tuvo que esperar años antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había dado. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Cada una de estas pruebas podría haber sido suficiente para hacerlo dudar de la fidelidad de Dios. Pero José nunca perdió la esperanza, nunca dejó de creer. Y cuando el tiempo de Dios llegó, fue exaltado de la prisión al palacio en un solo día. La historia de José nos enseña que, aunque la espera parezca larga, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está obrando en el silencio, preparando el escenario, alineando las circunstancias. A veces, sentimos que estamos en un periodo de espera interminable, pero Dios no está inactivo. En esos momentos en los que parece que nada está pasando, Dios está trabajando en nuestro interior, enseñándonos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Uno de los mayores errores que cometemos es comparar nuestro proceso con el de los demás. Vemos a otros avanzar, lograr cosas, recibir bendiciones, y nos preguntamos por qué nosotros seguimos esperando. Pero cada persona tiene un camino diferente. La historia de cada uno está escrita por Dios con un propósito único. Lo que Dios tiene para ti no es lo mismo que tiene para otra persona, y el tiempo en que lo recibirás también será diferente. David fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor. Pero no tomó el trono de inmediato. Pasaron muchos años antes de que la promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, tuvo que huir de Saúl, enfrentar peligros, vivir en cuevas. Hubo momentos en los que parecía que el plan de Dios nunca se cumpliría. Pero Dios estaba formando en él el carácter de un verdadero rey. Cuando finalmente llegó al trono, David estaba preparado para gobernar con sabiduría y justicia. A veces, queremos que Dios nos bendiga de inmediato, sin pasar por el proceso de preparación. Pero una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga. Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, sino asegurarse de que estemos listos para manejarlo. Si nos da una gran responsabilidad antes de que tengamos la madurez para asumirla, podríamos arruinarla. La espera también nos enseña a depender de Dios. Cuando todo sucede rápido, corremos el riesgo de confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de en Él. Pero cuando pasamos por periodos de espera, aprendemos a orar más, a buscar más de su presencia, a depender completamente de su gracia. Miremos la historia de los israelitas en el desierto. Dios los sacó de Egipto con poder y señales milagrosas. Pero cuando enfrentaron la prueba de la espera, comenzaron a dudar. Se quejaron, murmuraron, anhelaron volver a Egipto. Preferían la esclavitud con comodidad a la libertad con incertidumbre.
Su falta de fe y paciencia los llevó a vagar por el desierto durante 40 años en lugar de llegar rápidamente a la tierra prometida. Esto nos muestra que la actitud con la que enfrentamos la espera es crucial. Podemos elegir quejarnos, desesperarnos, dudar del amor de Dios, o podemos decidir confiar, agradecer y mantenernos firmes en la fe. La forma en que enfrentamos la espera determinará cuánto tiempo permaneceremos en ella. Muchos de nosotros queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a desarrollar una fe inquebrantable. Una fe que no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. Sabemos que Él es fiel, sabemos que sus promesas son verdaderas, sabemos que nunca nos dejará ni nos abandonará. El enemigo intentará usar la espera para desanimarnos. Nos susurrará mentiras, nos dirá que Dios nos ha olvidado, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que nada cambiará. Pero debemos rechazar esas mentiras y aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Cuando miramos la historia de Job, vemos a un hombre que pasó por una prueba extrema. Perdió todo, su familia, sus riquezas, su salud. Sus amigos le dijeron que debía haber pecado, que Dios lo había abandonado. Pero Job se mantuvo firme, aunque no entendía lo que estaba pasando. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. La espera puede ser difícil, pero no es en vano. Cada prueba, cada momento de incertidumbre, cada oración aparentemente no contestada tiene un propósito. Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no siempre podemos ver. Si hoy estás esperando una respuesta, un milagro, una promesa cumplida, quiero animarte a que no te rindas. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando. Dios no llega tarde, Él llega en el momento perfecto. En tiempos de espera, es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. Busca a aquellos que te animen, que te recuerden las promesas de Dios, que te ayuden a mantener tu mirada en Él. Evita a quienes te llenan de duda y negatividad. También es clave llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando la duda intente entrar, responde con la verdad de la Escritura. Recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. Otra clave para sobrellevar la espera es seguir sirviendo a Dios. No te detengas, no pongas tu vida en pausa hasta que recibas lo que esperas. Sigue adelante, sigue siendo fiel, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando llegue el momento indicado, cuando Dios considere que estás listo, lo que has estado esperando llegará de una manera que superará todas tus expectativas. Dios es un Dios de tiempos perfectos. Nada se le escapa, nada está fuera de su control. Si hoy te sientes cansado, si la espera ha sido larga, si la fe parece desvanecerse, recuerda que Él está contigo. Su amor es constante, su fidelidad es eterna. No te desesperes. No te rindas. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Y cuando lo haga, entenderás que valió la pena cada momento de espera, cada oración, cada lágrima. Dios está preparando algo grande para ti. Confía en Él, porque lo mejor aún está por venir. Cuando miramos nuestra vida a través de los ojos de la fe, entendemos que nada es por casualidad y que cada etapa, incluso las de mayor incertidumbre, tienen un propósito. Dios es un Dios de orden y propósito, y lo que hoy parece una demora es en realidad una preparación divina para lo que vendrá. No hay espera sin razón, no hay proceso sin aprendizaje, y no hay prueba que no tenga una recompensa en el tiempo de Dios. El problema surge cuando nuestra naturaleza humana nos empuja a querer controlar los tiempos y las formas en las que Dios debería actuar. Nos desesperamos cuando las cosas no suceden de inmediato, cuando las puertas parecen cerradas, cuando el camino no está claro. En esos momentos, el enemigo susurra mentiras para hacernos creer que Dios nos ha olvidado, que nuestras oraciones han sido en vano, que estamos perdiendo el tiempo. Pero la verdad es que la fe no se trata de ver, sino de confiar. En la Biblia, Abraham es llamado el padre de la fe, pero su historia está llena de momentos de espera y pruebas. Dios le prometió que sería padre de una gran nación cuando aún no tenía hijos y era de avanzada edad. Años pasaron y la promesa no se cumplía. Su esposa, Sara, también impaciente, decidió tomar el asunto en sus propias manos y le sugirió que tuviera un hijo con su sierva Agar. Así nació Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa.
Esta historia nos muestra que cuando intentamos forzar el plan de Dios en nuestra vida, terminamos creando complicaciones que no estaban en su diseño perfecto. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas que luego traen consecuencias que podrían haberse evitado si hubiéramos esperado el tiempo correcto. A pesar de su error, Dios no retiró su promesa a Abraham. En el tiempo señalado, cuando ya no había ninguna posibilidad humana, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Dios cumplió lo que había dicho, demostrando que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su poder. Si hoy sientes que la espera es demasiado larga, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Su promesa sigue en pie. Aunque las cosas parezcan imposibles, aunque las circunstancias no sean favorables, aunque los años pasen, lo que Él ha dicho se cumplirá. No se trata de nuestra capacidad, sino de su fidelidad. En la espera, Dios moldea nuestro carácter. Nos enseña paciencia, dependencia, confianza absoluta en Él. Nos enseña a soltar el control y rendirnos a su voluntad. Nos enseña a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Uno de los mayores enemigos de la fe es la duda. La duda nos hace cuestionar el amor de Dios, nos hace perder la esperanza, nos roba la paz. Pero la mejor manera de combatir la duda es llenarnos de la verdad de Dios. Su palabra es un ancla en tiempos de incertidumbre. Cada promesa en la Biblia es un recordatorio de que Dios no miente, de que Él es fiel y de que lo que ha dicho, lo hará. Cuando Jesús caminó sobre el agua hacia sus discípulos en medio de la tormenta, Pedro tuvo la fe para salir de la barca. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Lo mismo sucede con nosotros, mientras mantenemos nuestra mirada en Dios, podemos avanzar en fe, pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, en los problemas, en el tiempo de espera, comenzamos a dudar y perdemos la paz. Por eso, en la espera, es crucial mantener nuestros ojos en Dios. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo difícil que parezca, si seguimos confiando en Él, llegaremos al destino que ha preparado para nosotros. El proceso de la espera también nos enseña a valorar lo que Dios nos da. Muchas veces, cuando las cosas llegan fácilmente, no las apreciamos como deberíamos. Pero cuando hemos orado, confiado y esperado pacientemente, cuando finalmente recibimos la respuesta, entendemos el valor de lo que Dios ha hecho. La gratitud se multiplica cuando hemos pasado por un proceso de fe. Dios quiere que maduremos espiritualmente. Quiere que nuestra fe no dependa de lo que vemos, sino de lo que sabemos de Él. Quiere que le adoremos en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien. Quiere que creamos en su amor incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. En la historia de Marta, María y Lázaro, vemos un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en su tiempo perfecto. Lázaro enfermó, y sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús para que viniera a sanarlo. Pero Jesús no llegó de inmediato. Esperó hasta que Lázaro muriera antes de ir a Betania. Para Marta y María, parecía que Jesús había llegado tarde, pero en realidad, Él tenía un plan mayor. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Humanamente, ya no había esperanza. Pero Jesús no estaba limitado por las circunstancias. Con solo una palabra, llamó a Lázaro y lo resucitó. Lo que parecía un retraso era en realidad una oportunidad para un milagro aún mayor. Si hoy sientes que Dios está tardando en responder, recuerda que su tiempo es perfecto. A veces, lo que pensamos que es una demora, es en realidad una preparación para algo más grande. Si Dios hubiera sanado a Lázaro antes de morir, hubiera sido un milagro, pero al resucitarlo después de 4 días, fue una manifestación aún más poderosa de su gloria. No importa cuán imposible parezca tu situación, Dios tiene el poder de traer vida a lo que parece muerto. Él puede restaurar lo que se ha perdido, abrir caminos donde no los hay, cumplir promesas que parecen olvidadas. La clave es confiar en Él sin importar lo que veamos. No podemos permitir que la duda o la desesperación nos roben la fe. Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Mientras esperamos, debemos seguir avanzando en obediencia. No debemos quedarnos paralizados, sino seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Seguir sirviendo, seguir creyendo, seguir creciendo espiritualmente.
La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios es fiel. Su amor por nosotros es inmutable. Su plan es perfecto. Si hoy estás en un tiempo de espera, no te desesperes. Recuerda que Dios nunca llega tarde. Su respuesta vendrá en el momento exacto. Confía, mantén tu fe firme, sigue adelante. La promesa se cumplirá y cuando lo haga, entenderás que todo tuvo un propósito. Dios tiene el control. Él no ha olvidado lo que prometió. Y cuando menos lo esperes, verás su fidelidad manifestarse de una manera que superará todas tus expectativas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Muchas veces pensamos que perdonar es algo que hacemos por la otra persona, pero en realidad, el primer beneficiado es quien decide soltar la ofensa, porque el rencor es como una cadena que te ata a un dolor constante, impidiéndote avanzar hacia la paz y la plenitud que Dios tiene para ti. Efesios 4:32 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó, no porque lo mereciéramos, sino por amor. Nos mostró gracia, nos limpió y nos dio una nueva oportunidad sin recordar nuestras fallas. Así como hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar. Pero, ¿cómo hacerlo cuando el dolor es real? ¿Cómo soltar el resentimiento cuando las heridas aún duelen? El perdón no minimiza el daño ni justifica el mal. No se trata de decir que lo que ocurrió estuvo bien, sino de decidir que eso ya no tendrá poder sobre tu vida. Es un acto de obediencia a Dios, porque cuando eliges perdonar, en realidad, estás confiando en su justicia y en su plan. No estás soltando la justicia, sino dejándola en las manos correctas. La falta de perdón no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestra relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos llama a vivir en libertad, y el rencor es una prisión que nos mantiene atados al pasado. Piensa en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y le arrebataron su vida. Pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. No solo los perdonó de palabra, sino que les extendió gracia, los abrazó y les proveyó sustento. José entendió que Dios había usado su dolor para llevarlo a un propósito mayor. El perdón no solo sanó su corazón, sino que restauró su familia. Cuando perdonas, no siempre significa que la relación con la otra persona será restaurada o que todo volverá a ser como antes. Pero sí significa que tu corazón quedará libre. La amargura consume, el resentimiento envenena, pero el perdón sana y libera. Haz un ejercicio práctico, piensa en alguien a quien necesites perdonar. Tal vez un amigo que te traicionó, un familiar que te hirió o incluso a ti mismo. Escríbelo en un papel y, junto a su nombre, escribe estas palabras: decido perdonar y soltar esta carga. Confío en la justicia y el amor de Dios. Luego, ora por esa persona. No porque lo merezca, sino porque tu corazón merece ser libre. El perdón es la puerta que abre el camino a la redención. Cuando decides perdonar, le das espacio a Dios para restaurar, para sanar, para transformar. No dejes que el rencor te robe la paz que Dios quiere darte. Decide hoy soltar, liberar y avanzar hacia la vida abundante que Él ha preparado para ti. Abrazar nuestra identidad en Cristo nos permite vivir con propósito y seguridad. Cuando aceptas a Cristo en tu vida, algo profundo y transformador sucede dentro de ti. Ya no eres la misma persona de antes. Tus errores, miedos y fracasos pasados ya no definen quién eres. Segunda de Corintios 5:17 lo dice con claridad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, muchas veces seguimos viviendo como si nada hubiera cambiado. Nos aferramos a nuestra antigua identidad, a las etiquetas que el mundo nos ha puesto, a las heridas que aún nos pesan. Nos decimos a nosotros mismos, no soy lo suficientemente bueno. No merezco algo mejor.
siempre voy a fallar. Pero Dios dice lo contrario. Él afirma que eres una nueva criatura. No alguien reformado ni una versión mejorada de ti mismo, sino completamente nuevo en Cristo. Imagina que tienes un libro en blanco frente a ti. Cada página representa una oportunidad de escribir una historia diferente, pero en lugar de escribir algo nuevo, sigues leyendo las páginas antiguas, llenas de dolor, arrepentimiento y miedo. ¿Cómo podrías avanzar si sigues atado a lo que ya pasó? Dios no solo quiere darte nuevas páginas, quiere darte un nuevo libro. Quiere que entiendas que lo que fuiste no tiene poder sobre lo que eres ahora. El problema es que el enemigo quiere que creas lo contrario. Quiere recordarte tus fallas, tus pecados y tus errores para que dudes de quién eres en Cristo. Pero cada vez que venga a susurrarte esas mentiras, responde con la verdad de la palabra de Dios: ya no soy quien era antes. Cristo ha hecho algo nuevo en mí. Cuando abrazas tu identidad en Cristo, algo cambia en la forma en que ves la vida. Ya no te enfrentas a los problemas con miedo, sino con la seguridad de que no estás solo. Ya no tomas decisiones desde la inseguridad, sino desde la certeza de que Dios está contigo. La identidad en Cristo te da un propósito, una dirección y, sobre todo, la confianza de que puedes vivir con valentía, porque no dependes de tus propias fuerzas, sino de las suyas. Hay un poder increíble en reconocer quién eres en Dios. No eres un accidente, no eres un error, no eres una persona rota sin remedio. Eres hijo de Dios. Has sido llamado, escogido y amado. Y eso significa que no hay obstáculo demasiado grande ni fracaso demasiado fuerte que pueda separarte de lo que Él ha preparado para ti. Haz de la palabra de Dios tu espejo. No te mires a través de los ojos del pasado, sino a través de lo que Dios dice de ti. Y cuando camines por la vida, hazlo con la confianza de alguien que ha sido transformado, que ha sido renovado, que ha sido hecho nuevo. No te dejes atrapar por lo que fuiste. Vive con la certeza de quién eres ahora en Cristo. Porque cuando abrazas tu identidad en Él, no hay nada que pueda detenerte. Aceptar la identidad en Cristo es solo el primer paso. Vivir conforme a ella requiere una transformación diaria, un proceso en el que dejamos atrás todo lo que no nos define y abrazamos lo que Dios dice de nosotros. Esto no siempre es fácil, porque el mundo constantemente nos bombardea con mentiras sobre quiénes somos y qué necesitamos para ser valiosos. Pero en Romanos 12:2 encontramos una clave poderosa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a renovar nuestra mente, a dejar de pensar como antes y a adoptar su verdad en cada aspecto de nuestra vida. Cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos a través de la perspectiva de Dios, nuestra manera de vivir cambia. Ya no buscamos validación en la aprobación de otros, porque sabemos que nuestro valor viene de ser hijos de Dios. Ya no nos dejamos definir por nuestros fracasos, porque entendemos que Dios usa todas las cosas para bien, incluso nuestros errores. Comenzamos a vivir con una confianza diferente, con una paz que no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que Dios tiene el control. El enemigo intentará recordarte tus errores pasados para hacerte dudar de tu identidad. Te dirá que no eres lo suficientemente bueno, que no eres digno del amor de Dios, que nunca cambiarás. Pero esas son mentiras. Dios ya ha hablado sobre quién eres. Él dice que eres amado, Romanos 8:38-39, que eres su hijo, Juan 1:12, que eres más que vencedor, Romanos 8:37. No permitas que las voces del mundo o del enemigo tengan más peso en tu vida que la voz de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al vivir nuestra identidad en Cristo es aprender a caminar en fe y no en temor. El miedo nos paraliza, nos impide avanzar, nos hace dudar del llamado de Dios para nuestra vida. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero el temor nos detiene. Nos preguntamos, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si las cosas no salen como espero? Pero Dios nunca nos llama a hacer algo sin darnos también la fuerza para lograrlo. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si queremos vivir plenamente en nuestra identidad en Cristo, debemos aprender a soltar el miedo y confiar en Él.
Esto no significa que nunca sentiremos temor, sino que no permitiremos que nos controle. Es tomar la decisión de avanzar aun cuando no vemos el camino completo, porque confiamos en que Dios nos guiará paso a paso. Es recordar que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios más de lo que confiamos en nuestras emociones. Un gran ejemplo de esto es Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró las olas y permitió que el miedo llenara su corazón, comenzó a hundirse. Lo mismo ocurre con nosotros. Si fijamos nuestra mirada en Dios, podemos avanzar con confianza. Pero si dejamos que el temor y la duda nos dominen, nos hundiremos en la inseguridad y la indecisión. Otro aspecto clave de vivir en nuestra identidad en Cristo es aprender a depender de su gracia. Muchas veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pensamos que necesitamos ser perfectos antes de poder servirle o antes de poder caminar en lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero la verdad es que nadie es perfecto y Dios nunca nos ha pedido que lo seamos. Su gracia es suficiente. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No tenemos que ser perfectos, solo tenemos que estar dispuestos. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Él usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias, porque al final es su poder el que obra en nosotros. Aceptar la gracia de Dios también significa aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, el mayor obstáculo para vivir en nuestra identidad en Cristo no es lo que otros dicen de nosotros, sino lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Nos castigamos por nuestros errores, nos aferramos a la culpa y nos negamos a recibir el perdón que Dios ya nos ha dado. Pero si Dios, que es santo y perfecto, nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios nos perdona, nos limpia completamente. No nos deja con una mancha de culpa o vergüenza. Nos hace nuevos. Y si Él nos ha hecho nuevos, entonces es tiempo de vivir como tales. Vivir en nuestra identidad en Cristo también implica reflejar su amor en nuestras relaciones. No podemos decir que conocemos a Dios y vivir en amargura, rencor o egoísmo. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22, 37-39. Esto significa que si realmente hemos entendido nuestra identidad en Cristo, debemos reflejar su amor en todo lo que hacemos. Amar a otros no siempre es fácil, especialmente cuando nos han herido. Pero cuando comprendemos cuánto nos ha amado Dios, nos es más fácil extender esa misma gracia a los demás. No significa que permitimos que nos lastimen una y otra vez, sino que elegimos responder con el amor de Cristo en lugar de con rencor o venganza. Cuando amamos como Dios nos ama, nuestras relaciones cambian. Nuestra familia, nuestras amistades, incluso nuestra relación con personas difíciles se transforma cuando decidimos vivir en amor en lugar de en orgullo o enojo. Finalmente, vivir en nuestra identidad en Cristo nos da una misión. No estamos aquí solo para existir. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en este mundo. Mateo 5:14 dice: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Como hijos de Dios, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Esto no significa que todos seremos predicadores o misioneros, pero sí significa que donde quiera que estemos, debemos reflejar el carácter de Cristo. Tu vida puede impactar a otros de maneras que ni imaginas. Un acto de bondad, una palabra de aliento, una muestra de compasión puede ser la semilla que Dios usa para transformar la vida de alguien. No subestimes el poder de vivir conforme a tu identidad en Cristo. No necesitas una plataforma grande ni un título importante. Solo necesitas estar dispuesto a ser un reflejo de Jesús en tu día a día. Hoy, decide abrazar completamente quién eres en Cristo. Suelta el pasado, deja ir el miedo, acepta su gracia y camina con confianza en el propósito que Dios tiene para ti. Eres amado, eres escogido, eres valioso. No dejes que nada ni nadie te haga dudar de eso.
Vive con la certeza de que, en Cristo, eres libre, eres fuerte y eres más que vencedor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Caminar en nuestra identidad en Cristo no es un evento de una sola vez, sino un viaje de transformación constante. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, Él nos revela nuevas áreas en las que debemos alinearnos con su verdad. Esto implica un proceso continuo de rendición, renovación y restauración. No podemos vivir nuestra identidad en Cristo si seguimos aferrándonos a viejas maneras de pensar y actuar. Efesios 4, 22-24 nos exhorta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este proceso de renovación requiere intencionalidad. No sucede automáticamente solo porque hemos creído en Cristo. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, porque es la verdad la que nos libera de las mentiras que el mundo ha sembrado en nosotros. Juan 8:32 lo dice claramente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces, hemos vivido tanto tiempo con pensamientos erróneos sobre nosotros mismos que necesitamos tiempo para desaprender lo viejo y abrazar lo nuevo. Pero cuanto más nos exponemos a la verdad de Dios, más empezamos a pensar y vivir conforme a nuestra verdadera identidad. Uno de los mayores desafíos en este camino es aprender a manejar nuestras emociones y no permitir que dicten nuestra identidad. En un mundo donde se nos dice que sigamos nuestro corazón y que lo que sentimos define quiénes somos, es fácil caer en la trampa de identificarnos con nuestras emociones. Si un día nos sentimos débiles, creemos que somos débiles. Si fallamos, nos sentimos fracasados y llegamos a pensar que eso es lo que somos. Pero nuestras emociones no son una fuente confiable de verdad. Pueden ser volátiles, influenciadas por circunstancias externas o incluso por ataques espirituales. Por eso, necesitamos anclar nuestra identidad en lo que Dios dice, no en lo que sentimos en un momento determinado. David, en los Salmos, nos muestra un gran ejemplo de cómo manejar las emociones a la luz de nuestra identidad en Dios. Muchas veces expresó su angustia, miedo y desesperación, pero siempre terminaba reafirmando su confianza en Dios. En el Salmo 42, 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aprender a hablarle a nuestra alma con la verdad de Dios es esencial para no dejarnos arrastrar por nuestras emociones. En lugar de permitir que nuestros sentimientos definan nuestra identidad, debemos recordar quiénes somos en Cristo y actuar en consecuencia. Otro aspecto crucial de vivir nuestra identidad en Cristo es aprender a caminar en autoridad espiritual. Como hijos de Dios, no estamos llamados a vivir en derrota, sino en victoria. Efesios 2:6 nos dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa que tenemos una posición de autoridad en el ámbito espiritual. No estamos a merced de las circunstancias o de los ataques del enemigo. En Cristo, tenemos el poder para resistir la tentación, para rechazar las mentiras del diablo y para vivir en libertad. Sin embargo, muchos creyentes no caminan en esta autoridad porque no la entienden o no la creen. Siguen viviendo como si fueran víctimas de sus circunstancias en lugar de vencedores en Cristo. Pero en Lucas 10:19, Jesús nos da una promesa poderosa: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no significa que nunca enfrentaremos pruebas o ataques, pero sí significa que en Cristo tenemos la victoria asegurada. No tenemos que vivir en miedo o inseguridad. Podemos enfrentar cada desafío con la certeza de que Dios está con nosotros y que nada puede separarnos de su amor. Parte de caminar en autoridad es aprender a usar la palabra de Dios como nuestra arma principal. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones o con lógica humana. Respondió con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús dijo, escrito está, Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Si queremos vivir en victoria, necesitamos conocer la Escritura y declararla sobre nuestra vida.
Cuando el enemigo nos dice que no somos lo suficientemente buenos, respondemos con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos dice que estamos solos, respondemos con Deuteronomio 31:6, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. La palabra de Dios es nuestra espada, y debemos aprender a usarla diariamente. Vivir en nuestra identidad en Cristo también implica aprender a depender del Espíritu Santo. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos su guía, su poder y su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la verdad de la mentira, nos fortalece en momentos de debilidad y nos da poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas veces, intentamos vivir nuestra identidad en Cristo con nuestras propias fuerzas y nos frustramos cuando fallamos. Pero Dios nunca quiso que lo hiciéramos solos. Por eso nos dio al Espíritu Santo. Cuando aprendemos a depender de Él, experimentamos una transformación genuina. No se trata de esforzarnos más, sino de rendirnos más. Dejar que Él trabaje en nosotros, que nos moldee, que nos enseñe a vivir como verdaderos hijos de Dios. Finalmente, vivir en nuestra identidad en Cristo nos da una misión clara, reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. No estamos en este mundo solo para sobrevivir, sino para ser agentes de cambio. 2 Corintios 5:20 nos dice, así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Esto significa que donde quiera que vayamos, representamos a Jesús. Nuestra manera de hablar, de tratar a los demás, de enfrentar los desafíos debe reflejar su amor y su verdad. Ser embajadores de Cristo no significa que tenemos que ser perfectos, sino que debemos ser intencionales. Cada día es una oportunidad para mostrar el carácter de Dios a quienes nos rodean. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, debemos preguntarnos, ¿estoy reflejando a Cristo con mi vida? ¿Estoy viviendo como la persona que Dios dice que soy? En conclusión, vivir en nuestra identidad en Cristo es un proceso continuo de transformación. Requiere renovar nuestra mente con la palabra de Dios, aprender a manejar nuestras emociones, caminar en autoridad espiritual, depender del Espíritu Santo y reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. No siempre será fácil, pero la recompensa es vivir en la libertad, la paz y la plenitud que solo Dios puede dar. Hoy, decide abrazar completamente tu identidad en Cristo y caminar con la seguridad de que eres amado, escogido y llamado para un propósito eterno. Cuando comprendemos nuestra identidad en Cristo, nuestra perspectiva de la vida cambia por completo. Ya no vivimos de acuerdo con las expectativas del mundo, sino conforme a lo que Dios dice sobre nosotros. Esto significa que nuestras prioridades, nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestras decisiones diarias deben reflejar esa identidad. Sin embargo, para muchos creyentes, este proceso no es fácil porque han pasado años viviendo conforme a una identidad errónea. El enemigo ha trabajado incansablemente para sembrar mentiras en la mente de las personas y alejarlas de la verdad de Dios. Desde la infancia, muchas personas han sido marcadas por palabras de rechazo, experiencias dolorosas o comparaciones que han debilitado su autoestima y han forjado una identidad basada en el temor, la inseguridad o la insuficiencia. Pero Dios nos llama a romper con esas cadenas y a abrazar la verdad de que somos sus hijos amados, perdonados y capacitados para cumplir su propósito. Uno de los aspectos más importantes de vivir en nuestra identidad en Cristo es reconocer que no estamos definidos por nuestro pasado. Muchas personas llevan consigo una carga de culpa y vergüenza por errores cometidos en el pasado, sintiendo que nunca podrán ser verdaderamente libres. Pero la Biblia nos asegura que en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no nos ve a través del lente de nuestros fracasos, sino a través de la obra de Cristo en la cruz. Aceptar esta verdad es crucial para caminar en libertad. No podemos avanzar en nuestra identidad en Cristo si seguimos aferrándonos a una identidad basada en el pecado o el fracaso. Dios no nos llama a vivir con culpa, sino con gratitud por su gracia. Si hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido, somos completamente perdonados. Romanos 8:1 nos dice, ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación no proviene de Dios, sino del enemigo, quien busca mantenernos atados a un pasado que Dios ya ha redimido. Otro aspecto clave de nuestra identidad en Cristo es entender que hemos sido llamados a vivir en comunidad. No fuimos diseñados para caminar solos, sino para ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es solo un lugar al que asistimos los domingos, sino una familia espiritual en la que nos edificamos mutuamente. Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando vivimos en aislamiento, es más fácil que el enemigo nos ataque con pensamientos de soledad, inutilidad o desesperanza. Pero cuando estamos rodeados de otros creyentes que nos animan y nos recuerdan quiénes somos en Cristo, nos fortalecemos en la fe. El enemigo sabe que hay poder en la unidad, por eso constantemente busca dividirnos. Quiere que nos enfoquemos en nuestras diferencias, en los errores de los demás y en los conflictos que puedan surgir dentro del cuerpo de Cristo. Pero Dios nos llama a caminar en amor y unidad. Colosenses 3, 12-14 nos exhorta, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, también aprendemos a ver a los demás a través de los ojos de Dios. Ya no los juzgamos según su apariencia, sus errores o sus debilidades, sino que los vemos como Dios los ve, personas creadas a su imagen y con un propósito eterno. Esto transforma nuestras relaciones, haciéndonos más pacientes, más compasivos y más dispuestos a extender gracia. Otro aspecto fundamental de vivir en nuestra identidad en Cristo es saber que hemos sido llamados a una vida de propósito. Dios no nos salvó solo para darnos un boleto al cielo, sino para que vivamos una vida con significado aquí en la tierra. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un llamado específico y una misión que cumplir. Descubrir nuestro propósito no siempre sucede de inmediato. A veces requiere un proceso de crecimiento, preparación y obediencia a Dios en las pequeñas cosas antes de que Él nos revele los siguientes pasos. Pero lo importante es recordar que no estamos aquí por casualidad. Dios nos ha equipado con dones, talentos y experiencias que pueden ser usados para su gloria. Muchas personas luchan con la inseguridad cuando se trata de su propósito. Se comparan con otros y sienten que no son lo suficientemente talentosos, preparados o capacitados para hacer algo significativo. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Moisés se sintió incapaz cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo, Gedeón se vio a sí mismo como el menor de su casa, y Jeremías pensó que era demasiado joven para ser profeta. Pero en cada caso, Dios les aseguró que no dependían de su propia capacidad, sino de su poder. Filipenses 1:6 nos da una promesa firme, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca nos llama a algo sin darnos los recursos y la gracia para llevarlo a cabo. Por último, vivir en nuestra identidad en Cristo nos da una esperanza inquebrantable. En un mundo lleno de incertidumbre, donde todo puede cambiar en un instante, nuestra identidad en Cristo es la única certeza absoluta. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa las dificultades que enfrentemos, nuestra identidad en Él es firme e inamovible. Romanos 8, 38-39 nos asegura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta esperanza nos sostiene en tiempos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades, cuando nos sentimos débiles o cuando el enemigo intenta hacernos dudar de nuestra identidad, podemos aferrarnos a la verdad de que somos amados, protegidos y fortalecidos por Dios. No estamos solos en este viaje. Dios camina con nosotros en cada paso,
guiándonos, fortaleciéndonos y asegurándonos que nuestro destino final está en sus manos. Vivir en nuestra identidad en Cristo no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos con la certeza de quienes somos en Él, reflejamos su amor y su verdad a un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios y en una invitación para que otros descubran su identidad en Cristo también. Hoy, decide caminar en la plenitud de quien eres en Cristo. Deja atrás las mentiras del pasado, renueva tu mente con la verdad de la palabra y abraza la vida abundante que Dios tiene para ti. Nuestra identidad en Cristo es el mayor regalo que podemos recibir. En un mundo donde constantemente nos dicen que no somos suficientes, Dios nos recuerda que en Él somos amados, valiosos y llamados con un propósito eterno. No permitas que el pasado, las mentiras del enemigo o las circunstancias definan quién eres. Permanece firme en la verdad de la palabra y vive con la seguridad de que eres una nueva criatura, completamente perdonada y capacitada para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si esta enseñanza ha bendecido tu vida, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas verdades diariamente. No guardes este mensaje solo para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Si te ha edificado este contenido, dale like para que más personas puedan verlo. Comenta qué parte de la enseñanza habló más a tu corazón. Compártelo con amigos y familiares, puede ser la respuesta que alguien estaba esperando. Suscríbete para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar en tu identidad en Cristo. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso caminar.